Confusión Musical. Bueno, pues continuamos con las reseñas y yo creo que a partir de este empiezo con un pequeño ciclo de cine bélico, porque me encanta el cine bélico. Entre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y el conflicto en Vietnam hay películas para aventar para arriba, pero bueno, esta es una película antibélica que de hecho yo quería comentarles. Desde hace mucho tiempo quería hablar de esta película, pero por una u otra cosa se me aventaban otras películas y las sacaba. Y pues bueno, recordando esta película de los 70s de hecho, y de la próxima visita de Metallica, que de hecho Metallica tiene una canción basada en esta película, una canción que se llama One, porque James Hetfield quería hacer una canción antibélica y alguien le dijo, ve esta película de Johnny tomó su fusil y vas a ver que te va a encantar. Entonces el James Hetfield se puso a ver la película y de ahí salió la canción One, que es una de las mejores canciones de Metallica. Y pues bueno, resulta que es un caso excepcional porque es de las pocas películas donde el escritor de la novela fue el guionista y a la vez el director. Un hombre, Dalton Trumbo, que aparte estuvo en la lista negra de Hollywood por creer que era comunista. Entonces también la historia detrás de cómo este hombre pudo sacar esta película después de 20 años de haber escrito el guión está bien interesante, y es una película que también vamos a comparar con el libro. Entonces pues bueno, ¿qué es lo que se pudo adaptar a la pantalla y qué no? Entonces vamos a hablar de esas diferencias y pues a grandes rasgos van a ver que es una película, en primer lugar, no bélica, de terror psicológico, y que va a jugar mucho con el tema de este síndrome de aislamiento, como películas de La Escafandra y La Mariposa, Mar Adentro y otras, de este querer comunicarte con el mundo y no puedes. Entonces está muy muy buena, pero bueno, ya no les cuento más porque si no se las voy a spoilear y para eso está la reseña. Continuamos. Bueno, pues continuamos con nuestras reseñas de este 2023, y una de las películas que yo siempre había querido reseñar era precisamente la película del Dalton Trumbo, Johnny tomó su fusil, pero también quiero empezar un nuevo ciclo compartiendo las diferencias de las novelas que son adaptadas a la pantalla grande. Entonces esta sería la primer reseña de este modo. Ya después estaré hablando de otras películas donde también vamos a estar hablando acerca de las diferentes partes de los libros con los guiones adaptados a la pantalla grande. Bueno, pues antes que nada, Johnny tomó su fusil llega a mí por parte del video de One de Metallica, que creo que fue uno de los videos que nos acercaron parte de la película a nuestra vida antes de conocer el trabajo de Dalton Trumbo, este excelente escritor, guionista y director de cine que fue pues ahí puesto en la lista negra de Hollywood durante muchos años por creer que era comunista, y tuvo que trabajar por seudónimo muchísimos años para poder seguir en el ámbito cinematográfico y novelístico. Entonces pues bueno, Metallica abre un nuevo disco y su sencillo se titulaba One, que era uno o el único, ¿no? Entonces en este video la banda mostraba escenas de lo que era Johnny tomó su fusil de 1971 con escenas tras la pantalla tocando ellos, y pues bueno, nos mostraban algo que a mí realmente me dejó totalmente impactada, ¿no? Es así como yo llego a enterarme por medio de Metallica que existía una película precisamente de un soldado que había participado en la Primera Guerra Mundial y que al explotar un bus o una granada, pues realmente él había quedado totalmente deshecho. La primicia es muy fuerte, pero la película es una cinta en donde nunca vamos a ver nada, por lo cual el tema del terror psicológico está tratado de una manera tan específica que va a evocar en ti muchas sensaciones que la verdad es de que visualmente tu imaginación va a volar al máximo. Bueno, pues esta es la historia de Joe, que es un chico que se enlista para entrar a la Primera Guerra Mundial, y en una de sus misiones pues pasa esto
y él despierta en un hospital. Podemos ver al inicio de la película que unos doctores están alrededor de la mesa de cirugía y pues nos empiezan a explicar que pues ha perdido los brazos, las piernas, no tiene olfato, está sordo, que realmente lo dan por muerto porque solamente tiene la mitad de su cerebro, ¿no? Entonces, para esto nosotros nunca vamos a ver nada. La imagen de Johnny es solamente una sábana tapándole y una máscara parecida a una cofia en la cara, ¿no? Para esto, pues bueno, los médicos deciden dejarlo vivo para que sirva de experimento para nuevas cirugías, porque bueno, ahorita les voy a comentar acerca de todos estos tratamientos medicinales y quirúrgicos que se llevaron a partir de la guerra, ¿no? Resulta que él va despertando en este vaivén de imágenes donde no sabe si está dormido, está soñando o está despierto. Y aquí entra la parte interesante porque la película se vuelve totalmente un monólogo de las sensaciones de él, ¿no? Poco a poco va despertando de este vaivén y dándose cuenta de que pues realmente no escucha ni siquiera los latidos de su corazón, por lo cual pues él asume que está sordo y solamente escucha las vibraciones de las personas que entran a su alrededor para curarlo, para tratar de quitarle los vendajes y todo eso. Poco a poco él se va dando cuenta que pues perdió las extremidades al momento que le están quitando las puntadas de los muñones. Y pues en cada una de estas escenas tan tristes, pues él va recordando parte de su infancia en Colorado, ¿no? Parte que el mismo director y escritor Dalton Trumbo tomó de su propia infancia para hablar acerca de estos pueblos coloridos, del tema de la familia, de la Navidad, de este tema patriótico de la democracia, de los chicos que se quieren enlistar, de cómo los grandes hablaban de las guerras anteriores y cómo para ser un chico realmente respetable tenías que irte a la guerra y todo esto. Y pues bueno, él poco a poco va tratando de encontrar una respuesta, va tratando de encontrar un contacto con el mundo exterior, dándose poco a poco cuenta que tampoco cuenta pues ni con fosas nasales porque no tiene nariz, no tiene boca, no tiene dientes, no tiene lengua, no tiene ojos. Básicamente él, como lo dice en el libro, es una media red totalmente destrozada y está bastante fuerte este tema. Las descripciones que yo les estoy dando de la película no se acercan absolutamente nada en lo que sucede en el libro. El libro es un libro muy crudo, es un libro antibélico 100%, donde se hace otro tratado. La película va como mucho en la dirección del monólogo y el libro se basa en un narrador omnisciente que todo lo ve y también en el monólogo de Joe, pero de una manera más personal, ¿no? Donde recuerda desde que era niño, la primer novia, anécdotas de su vida, su mejor amigo, el que le tumbó la novia, recuerdos de su familia, recuerdos de su padre, las cosas tristes que no ha superado, los momentos de traición, etcétera, etcétera. Pero también el libro habla acerca de un discurso político muy interesante acerca de todo el tema de la guerra, narrado desde un aspecto muy crudo y muy realista sobre pues cómo era más fácil a los soldados en ese momento y más barato pues amputarles miembros, curarlos, ¿no? Y esto no solamente lo dice la novela, de hecho a partir de todos los datos que recolectó el director y escritor Dalton Trumbo, pues la Primera Guerra Mundial fue la que desató precisamente este tema de las cirugías estéticas, porque existían muchísimos soldados que regresaban de la guerra sin nariz, sin orejas, sin piernas, sin brazos, con hoyos en la cara, con hoyos en la cabeza. Entonces se tuvo que recurrir hasta una escultora que se hizo súper famosa y que se fue a vivir a Europa para que ella pudiera reconstruir de cierta manera parte de sus facciones por medio de máscaras. Entonces, dentro del marco de todo esto, donde se escribe la novela, que fue en 1939, ella se había pasado por la Primera Guerra Mundial e íbamos próximos a la Segunda Guerra Mundial, donde todos estos experimentos y todas estas cosas que sucedían en los campos de batalla, la poca higiene que existía para tratar las heridas, lo que se llamaba el pie de guerra, que también ahí en la novela se hace una connotación acerca de esto, de cómo era vivir en las trincheras, el horror de estar en las trincheras donde había
muertos, donde no había momento de sacarlos, donde estaban las ratas, y que de hecho, pues bueno, hay un pasaje en la novela que no se ve en la película, pero que trata acerca de un soldado de la oposición que queda en una valla de púas y que le disparan, pero no lo pueden quitar de ahí, y luego lo entierran, pero una bomba lo vuelve a desenterrar y vuelve a caer donde mismo, y le apodan Lázaro, ¿no? Con toda una sátira religiosa que, pues bueno, la película también trata de muchos temas religiosos, porque podemos ver que Joe tiene visiones con Jesucristo, ¿no? Tiene visiones en donde están jugando cartas con Jesús y pues está como llevando en el tren a los que van a morir, y le preguntan a Joe que qué hace ahí, si él no iba a morir, ¿no? Obviamente, siendo 1971, todas estas imágenes quedan muy psicodélicas para la película, pero si leemos el libro son pasajes tan intensos y tan interesantes que, bueno, esto es precisamente lo difícil de adaptar todo un libro a la pantalla grande. La realidad es de que la película Johnny tomó su fusil como película juega un papel muy importante dentro del cine bélico, dentro de la forma en cómo es narrado. Se vuelve 100% creíble al ser este monólogo de Joe narrando todo, pero sí deja muchos espacios abiertos con todo lo que sucede en la novela, porque la novela se vuelve un universo totalmente entero con él, donde vamos a descubrir los miedos, las fantasías. Por ejemplo, en la película podemos ver que él empieza a fantasear que es un espectáculo de circo, empieza a fantasear que va a aparecer y van a pagar por verlo para que vean el producto de la guerra, lo que la guerra ha creado. Entonces, por medio de la película podemos ver que él está como en este estado de querer salir, de querer comunicarse, de querer quitarse este síndrome de cautiverio, que bueno, también lo podemos ver en películas como Mar Adentro o La Escafandra y la Mariposa, el no poderse comunicarse con el exterior, y él poco a poco, a través de estos recuerdos, de estas memorias y de este vaivén, pues decide utilizar el código Morse para comunicarse con el interior. Es así como una enfermera se da cuenta que los movimientos de él son como muy desenfrenados, porque también a la gente que ponían a su cuidado le habían dicho que lo tomaran como espasmos porque él era un vegetal, a lo cual pues esta enfermera, que a lo mejor tuvo un poco más de compasión hacia este enfermo, habla a los militares, y los militares se dan cuenta que hay vida dentro de ese pedacito de carne, ¿no? Muy desgarrador, porque a final de cuentas podemos ver que ellos han cometido un error enorme, pero que tampoco lo pueden matar, pero que tampoco lo pueden exhibir, porque a final de cuentas ellos lo tenían para experimentar con otros soldados, nunca para volverlo a adaptar a una vida normal. Entonces la enfermera quiere pues ayudarlo haciéndole eutanasia, y pues a final de cuentas no funciona y lo meten en un cuarto solo a que pase el resto de su vida así. Muy fuerte, muy doloroso. Pero pues bueno, la verdad es de que el libro es totalmente una epopeya antibélica que nos habla precisamente acerca de la vida dentro de la guerra, de cómo el nacionalismo y cómo este tema de enlistarse era como una parte subyacente en todos los jóvenes, y cómo la misma política, el Estado, la democracia y todo te lo exigían, ¿no? O sea, prácticamente te lo exigían en épocas de guerra. Este instinto de guerra súper estadounidense, que de hecho ha creado millones de veteranos que tienen enfermedades físicas, mentales, amputaciones, etcétera, etcétera. De hecho, al final de la película hay una nota de parte del director donde dice la cantidad de personas fueron dañadas, amputadas, invalidadas a partir de estas guerras, ¿no? De hecho, si ustedes mismos googlean y checan lo de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de todas las personas que regresaban lastimadas después de haber estado en los campos de batalla, realmente es impresionante. Hay mucho que rascarle a esta novela, porque bueno, la película es magnífica, tan magnífica que bueno, pues Metallica sacó un sencillo de One después de ver esta película, y el título de One es a partir de que Joe dice que de hecho él es el único que está en ese estado, es que es un pedazo de carne viviente, y a partir de esta estrofa, pues bueno, de esta parte del libro, Metallica arma toda una canción también antibélica que narra precisamente todo el padecimiento de Joe. Un padecimiento que no solamente es físico, porque bueno, él al no poder ver, al no poder sentir,
todo el libro es un diálogo interno tan profundo y tan real, así como nosotros nos hacemos diálogos internos y cómo nuestra mente funciona, que está entre el pasado, el presente, la fantasía, el sueño, el vaivén, estas ensoñaciones, estas imágenes pues etéreas, todo esto lo narra de una manera excelente Dalton Trumbo, que de hecho es de los pocos casos en donde el escritor es el guionista y a la vez el director de la película, pero la verdad es de que él describe un personaje totalmente encarnable. Yo soy fan del cine bélico y la verdad de las cosas es que jamás he visto una película con tanto sentimiento y con tanto ánimo antibélico como esta cinta, ¿no? Por ahí está nacido el 4 de julio, está Forrest Gump, están miles de películas que hablan acerca de veteranos de guerra que tienen alguna discapacidad, pero la verdad es de que esta se lleva con creces a todas esas películas, ¿no? El título viene de un juego de palabras que se utilizaba para enlistar a los jóvenes en aquella época. Ustedes saben que pues así como yo he visto cine bélico, había toda una campaña publicitaria para que los chicos se fueran a enlistar al ejército porque ahí les pagaban para mejorar su vida y todo esto, y era llevar gente al matadero. Entonces esta jerga de Johnny tomó su fusil era como una jerga que se cantaba y un juego de palabras que se utilizaba para promover el enlistamiento de los jóvenes. Después la canción de George McCohen, Over There, pues se graba el primer año que Estados Unidos se une a la Primera Guerra Mundial, y precisamente aquí se narra un pedazo en donde dice Johnny tomó su fusil y pues se fue a la guerra, ¿no? Y Dalton Trumbo escribe este libro a partir de que el príncipe de Gales visita un hospital de veteranos canadienses para ver a un soldado sin sentidos y extremidades. A partir de aquí, Dalton Trumbo se acerca mucho, se compromete mucho con el tema bélico y edita su novela en 1939 después de la Primera Guerra Mundial, para pasar muchos años hasta la adaptación de la película, porque no querían adaptarla porque también se venía encima esta Segunda Guerra Mundial y pues bueno, para Vietnam ya no hubo remedio y se saca la película. Una película que bueno, bastante interesante porque todo lo que es parte en donde Johnny está en el hospital está en blanco y negro, y todos los recuerdos, los sueños y estas alucinaciones están a color, ¿no? Como que el mundo real para él es lo que está a color y lo que está viviendo pues es la fantasía y el sueño. La verdad es de que les recomiendo muchísimo leer el libro. El libro tiene partes fenomenales, partes que te enamoran, no solamente del protagonista, que es un protagonista sumamente desafortunado, parte como narra las cosas, se te hace realmente un nudo en la garganta, la forma en cómo recuerda su infancia, la forma en cómo recuerda a la novia que dejó, cómo no va a poder ver a sus padres, cómo no va a poder ver a su hermana, ha perdido todo precisamente por enlistarse en una guerra en la cual él no iba a defender su libertad ni su democracia, porque sin brazos y sin piernas y sin nada él ya prácticamente no podría hacer nada. Y esta es una historia muy fuerte que habla acerca de cómo estas grandes guerras han menguado la salud, la mente y la vida de muchísimas personas desde la Primera Guerra Mundial hasta las últimas guerras que hemos tenido. Hay datos totalmente espeluznantes de cómo los soldados después de regresar de la guerra no vuelven a ser los mismos, y casos como el de Johnny o como el de este soldado en el cual se basa el personaje de Joe, pues son totalmente ciertos y totalmente reales. Digo, yo para hacer esta investigación me eché un clavado y me puse a investigar heridos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial y es súper aterrador. Creo que no existe película que lo saque de una forma tan extensa o de una forma tan realista, porque sería ya un tema gore, no sería cine bélico, sería un tema gore, pero es muy impresionante el impacto que estas armas tenían en los seres humanos, con unos métodos quirúrgicos que en aquel momento no existían la penicilina, entonces era más fácil, como lo dice el libro, pues realmente cortarles un miembro que curarlos, por lo mucho que costaba tenerlos hospitalizados, por lo mucho que tenían que estar metiendo gente a los hospitales. Entonces es una novela avasallante totalmente y una película que bueno, aunque no tuvo el reconocimiento que debería de haber tenido en los Estados Unidos, porque bueno, pues Estados Unidos es muy patriótico y aparte traían este tema de la lista negra de Hollywood por los temas que les mencioné hace rato del comunismo y todo esto,
pues sí tuvo su reconocimiento cuando fue estrenada en el Festival de Cannes, en donde pues tuvo el premio honorífico, ¿no? Como película, porque realmente es un documento muy bueno. Es una película que no es apta para todo el público. Sí necesitas tener un estómago muy resistente y una imaginación no tan desmesurada, porque si no, créeme que vas a meterte en la carne del personaje y vas a sentir todo lo que él te está narrando. Realmente a mí me pasó lo mismo que con Santa Sangre. La vi y sí, el impacto me duró muchos días entre que lo digería y todo esto. Sí fue un impacto sobre todo imaginativo, porque repito, la película visualmente no se ve mucho, pero después de que leí la novela es otro golpe bajo totalmente, pero que realmente tiene un trasfondo antibélico muy bueno y que yo espero este año poder compartir con ustedes sobre el cine bélico que yo he podido apreciar y cuáles son como las mejores películas bélicas, pero también antibélicas, no solamente las que enorgullecen a los Estados Unidos y lo alzan por los altos en que son los héroes de todas las guerras, sino también de la parte triste de la guerra, de los veteranos, de toda esta parte que no se platica siempre en las películas hollywoodenses. Entonces, bueno, Johnny tomó su fusil de Dalton Trumbo. Es una excelente película que les recomiendo, pero les recomiendo aún más el libro. Entonces, creo que a pesar de que no está 100% adaptado como fielmente, como un ejemplo La Naranja Mecánica, que en algún momento vamos a platicar de La Naranja Mecánica y de la adaptación a la pantalla, que creo que hasta el momento es la más fiel que conozco. La realidad es de que sí nos perdemos muchos momentos y muchas anécdotas que desgraciadamente por el tiempo, digo, en audiolibro ustedes se pueden aventar Johnny tomó su fusil en 5 horas, pero es imposible hacer una cinta de 5 horas, ¿no? Prácticamente, y más en una época donde claro que no existían las sagas, pero sí hay pasajes que se pierden. Hay muchos personajes y muchas anécdotas de Joe, sobre todo del tema de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de la panadería, de las exnovias, de la primer prostituta con la que se metió, de la primer morra con la que se metió, etcétera, etcétera, que no entraron en la película. Y sobre todo este discurso, porque bueno, en la película podemos ver que él quiere como salir, pero como para que la gente vea lo que la guerra hizo de él, lo que el hombre hizo de él. Y en el libro, él se quiere convertir como en un mesías antibélico. De hecho, él tiene como esta idea de que salir y que se enteren que la guerra causó eso, pero siendo él como un mensajero, como un mesías. Para él romper la barrera del mundo de los muertos hacia el mundo de los vivos, y bien lo dice el libro, porque tiene la primera parte del libro se llama Los Muertos y la segunda parte precisamente se llama Los Vivos. Habla mucho de este tema de la guerra, todo este discurso y todo este monólogo que no cabe en la película por el tiempo de la película. Me gustaría haber visto también más acerca de la infancia y de la familia de Joe, como lo narra en el libro del pueblo y todo esto, y siento que también les faltó adaptar o meter a la película más este tema de la narración, de cómo se va despertando, de cómo se da cuenta que le falta una cosa, que le falta la otra. Este vaivén, como se cuenta en el libro, no se ve en la pantalla. Por ejemplo, en la pantalla no sabemos si pasó 1 año, 2, 3, 4. En el libro sabemos que al menos han pasado 7 años. Entonces, ahí nos explica cuál fue su método para ir contando los días, las noches, y luego cómo de todo se despanzurró cuando la enfermera le dijo que era Navidad. Todas las enfermeras que pasaron por él, cómo se daba cuenta de que era día, de noche, cómo empezó a darse cuenta de que estaba dormido y despierto, la pesadilla recurrente de la rata que se lo comía. Es otro mundo leer el libro, pero creo que también es una excelente opción ver la película de Johnny tomó su fusil. Así que bueno, pues yo los invito a que chequen la película, a que chequen la canción de Metallica, a que chequen el libro y a que chequen también la canción original de Over There, donde sale precisamente esta estrofa de Johnny se fue a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte ha sido todo, una reseña que tenía muchas ganas de hacer y me alegra mucho entregárselas ahora sí, con todo y el libro, para que ustedes puedan decidir qué ver o qué leer primero. Mi nombre es Beatriz Navarro, cuídense mucho, hasta luego, bye.